Listo. El capítulo 4 que nosotros vamos a trabajar, que se llama hallazgos, es el capítulo en donde vamos a sintetizar toda la información que nosotros nos encontramos. Ojo, es muy común que uno, por ejemplo, en investigación encuentre que la gente tiene tremendo trabajo de formulación y en hallazgos tienen 3 hojitas, 4 hojitas o una hojita de conclusiones. O sea, semejante trabajo para uno empezar simplemente a presentar simplemente 2 o 3 hojas. La gracia es que en los hallazgos pues haya trabajo. Si de pronto aquí los estructuran, pero les hace falta mejorarlos, pues bueno, podrían hacerlo para una siguiente oportunidad, para esos eventos y demás. ¿Cómo vamos a partir ese capítulo? Ese capítulo lo vamos a partir haciendo una introducción. ¿Sí? No es que le vayan a poner introducción, simplemente vamos a decir de qué se trata esa introducción. En esa introducción ustedes van a retomar cuál es su tema, ¿sí? El tema, lo van a parafrasear o van a hablar alrededor de su objetivo. Una vez hablan respecto al tema o a su objetivo, ustedes deberán decir cuáles son las características de la población participante, ¿sí? Esas características de la población participante es que usted finalmente seleccionó 10 personas y al principio usted le hizo uno o 3 personas. Usted al principio le hizo unos datos, le hizo preguntas sobre elementos sociodemográficos, que de dónde era, de cuántos años tenía, que si era hombre o mujer, tal. Pues aquí es hablar un poco de esas características de las personas que ustedes finalmente entrevistaron. ¿Esto para qué? Porque resulta que nosotros hablamos en una clase acerca de un principio que se llama la transferibilidad. La transferibilidad de los datos implica que otra persona en otro lugar pueda mirar si tiene poblaciones similares o elementos similares, cómo podría de pronto aplicar o llevar para allá esos hallazgos. Entonces, a partir del tema y después del tema y de las características, debo mencionar que mis categorías deductivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el tema de salud sexual y reproductiva, que era este que tengo acá, que hicimos una red semántica en clase, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Este es todo el tema del proyecto, esta fue mi categoría deductiva 1, mi categoría deductiva 2, estas son subcategorías, si lo recuerdan, subcategorías que se tienen, esta es una subcategoría, estas son las emergentes, y aquí viene el 2, ¿sí? En la otra categoría que estoy analizando. Entonces, para este tema, que es el que vamos a trabajar, uno no lo trabaja completo, todo el esquema, sino que trabaja primero parte por parte del mapa conceptual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, o sea, cada una de las deductivas. Entonces, por ejemplo, si mi tema es respecto a la salud sexual y reproductiva, entonces yo deberé decir, por ejemplo, acá, ¿sí? Hablar de la salud sexual y reproductiva en la universidad, ¿sí? Indagar, ¿sí? O comprender la salud sexual y reproductiva en la Universidad Industrial de Santander fue posible, por ejemplo, mediante la búsqueda, pues acabo de hablar de mis elementos, mis categorías, de las percepciones respecto a la sexualidad y las experiencias a la sexualidad y la atención en bienestar universitario, que son las que se están trabajando. O sea, esas son mis categorías, ¿sí? Vengo para acá, voy a observarlas. Tengo esta, y luego tengo experiencias, así como las experiencias, ¿sí? La población participante fueron 5 jóvenes con edades entre los 18 y los 25 años. 3 de ellos habitan en un estrato socioeconómico 3. Entonces, si me hago entender, aquí vamos a poner los elementos que nosotros tenemos eso es ahí como un ejemplo rápido de lo que nosotros tenemos en nuestro párrafo de introducción. Entonces,
Una vez he hecho esto, voy a proceder ¿a qué? A abrir mi literal 4.1. Resulta que yo debo mirar mis objetivos, ¿sí? Este grupo, por ejemplo, de acá, ellos tenían, su objetivo 1 era indagar en las percepciones de la sexualidad y en las experiencias. Entonces, cada literal, el 4.1 va a ser sobre las percepciones y el 4.2 sobre las experiencias. Entonces, acá percepciones sobre la sexualidad. Y aquí, ¿qué voy a hacer cuando hable de las percepciones de la sexualidad? Lo primero que voy a hacer, entonces voy a venir acá, voy a eliminar por ahora esta amiga de acá, ¿sí? Y esta de aquí, y voy a darle archivo exportar CMAP como imagen. Si lo hicieron en Atlas, pues no es necesario que lo hagan también en CMAP, ¿sí? Entonces lo voy a dar ahí, ejemplo red para cualitativa, aceptar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que hago es que vengo a este punto, inserto mi imagen, escritorio, red semántica, ¿cómo estaba? Ejemplo, red para cualitativo, así lo había puesto, insertar, ubico acá mi imagen y lo que debo hacer es escribir un párrafo. Antes, yo no puedo nunca poner un literal y poner una imagen. Eso está muy mal hecho, ¿sí? Eso no debe hacerse, porque entonces es como, aquí tiene el literal y tome la gráfica, ¿sí? Entonces, a no ser que a veces en libros, digamos, hacen como una diagramación inicial de todo el capítulo, pero no puedo, en este caso, el uso de la imagen es para sustentar lo que yo me encontré. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es un párrafo o dos párrafos en donde vamos a hacer la descripción de nuestra red semántica, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar que las percepciones sobre la sexualidad se observaron respecto a la educación sexual y el bienestar universitario. Del primer eje de análisis se hizo énfasis en las creencias, principios y valores, ¿sí? Y valores, encontrando que para la población, no lo voy a hablar lo de la población, que existe percepciones libres sobre la sexualidad que son contrarias a una marcada tendencia de, ¿qué? Miren, percepciones conservadoras, ¿sí? Que existen en la misma población, ¿sí? Asimismo, entonces voy a ponerlas, ¿sí? Voy a hablar de esta, asimismo, las personas hablan, refieren un proceso de concientización y responsabilidad, así como existe o prevalece un enfoque biológico. ¿Se observan lo que estoy haciendo? No se vayan a perder porque ahorita empiezo a hacer preguntas por grupo. Entonces, no se vayan a ir allá, quedó la clase grabada. ¿Se observan lo que se está haciendo? ¿Están por ahí? Sí, profe. Súper. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Hasta aquí va todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí. Listo, súper. Entonces acá las describo. Yo aquí para efectos de la clase, pues solo voy a describir la primera, el primer eje de análisis, luego ponen el segundo eje, ¿sí? En el segundo eje. Y entonces ahí ponen las emergentes que han tenido.
Una vez hacen eso, ponen ahí ver figura. Ojo, las figuras van enumeradas, van en listas especiales, ¿sí? O sea, ahí le ponen ver figura y esta figura entonces después va a acompañar el relato. La voy a hacer un poco más pequeña para que me quepa en ese espacio. Bueno, tampoco tan pequeña. Entonces aquí le voy a poner, recuerden, lo que aprendieron, cómo hago para titularla, le pongo un título, eso está en el Facebook que montamos, y le pongo una nota si lo amerita, ¿sí? Como dice la norma. Una vez hago eso, ¿qué creen que debo empezar a hacer? ¿Qué creen ustedes? Ya puse mi red semántica. Ahora, ¿qué crees, Angie? ¿Qué debo hacer? Angie Mateus. Angie Mateus está, no Sí, está. profe, aquí estoy. Así es. Bien. ¿Qué crees que debo hacer? Ya puse aquí mi red semántica. Ahora, Sí. te la voy a emplear para que la veas. No sé, profe, ¿nos explica un poco sobre cada cosa? Sí, O claro, sea, muy bien. Empiezo a desarrollar cuáles, mis emergentes, ¿sí? ok. Muy bien, entonces lo que debo hacer es que empiezo a desarrollarlas desde la más fundamentada, preferiblemente hasta la menos fundamentada. No obstante, a veces en el diálogo dice uno, uy, no, me queda mejor esta y de una vez hablar de esta. O sea, ustedes son los que organizan qué pueden hablar seguido de qué. Lo óptimo sería que fueran así, pero si no, pues pueden hacerlo en el orden que ustedes consideren que queda mejor para la narración del problema. Entonces, por ejemplo, respecto, no vayan a usar mucho este conector que yo lo tengo como una muletilla, el de respecto, pero bueno, respecto a la percepción libre de la sexualidad, entonces, ¿qué debo hacer? Yo tengo acá esto, voy a abrir mi documento en Word, o mi documento en Word, no, es que ellos lo tienen en Word, mi documento en Excel, ¿sí? Que era donde tenían ustedes la red semántica. Entonces me voy a ubicar en donde habla de, esta es la de percepción conservadora, voy a ir a la percepción libre. Entonces voy a bajar, ellos lo tienen por acá, por acá, por acá. Percepción libre. Me leo mis descriptores. Mi mamá siempre desde pequeña me recalcó todo el tema porque mi mamá es trabajadora social, me mostraba como cartillas, folletos sobre la educación, sobre el periodo, sobre cólicos, sobre métodos de planificación, métodos anticonceptivos. Todo el tiempo me llevaba libros, ¿sí? Y digamos que siempre me decía que cuando estuviera lista para empezar con mi vida sexual, que eso ya era mi decisión, pero sí tuve una formación en mi familia sobre ese tema. El otro me dice, bueno, la educación sexual pienso que es todo lo que tiene que ver con la instrucción, el buen manejo de las prácticas sexuales, bien sean protección, prevención, además, tanto como la buena interacción que se tenga o que se deba tener al momento de empezar a tener relaciones. Luego dice, bueno, para mí la educación sexual es aquello que nos enseña no solamente la sexualidad reproductiva, sino que es sino lo que es la integralidad como persona, que no sea solamente tener relaciones, sino también sea aquello como personas, como personas escogemos, ya sea el sexo femenino o femenino, de nuestra integridad, de nuestra sexualidad como personas, pues fue bastante bueno porque me reconocí como mujer, como persona, y también de acuerdo a eso nos enseñaban los cuidados que debíamos tener a la hora de tener relaciones sexuales. Primero por tener cultura, porque hay que respetar la sexualidad de cada persona, entonces hay que tener como respeto ante eso. Aquí dice no tengo ninguna religión, digamos, definida, bueno, esa de pronto no debería ir ahí. No, creo que no. Yo creo que he sido muy positiva, digamos que yo siento que han estado abiertos a explicarme todo lo que tenga que ver con las inseguridades que yo tengo respecto al tema. Mi mamá pues ha sido la persona que más me ha apoyado en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro acá aquí dice que significa conocerse como sujeto, frente a ese ámbito, le permite desarrollarse plenamente en el ejercicio sexual, incluye el reconocimiento de las buenas prácticas, como lo es la parte del disfrute, la prevención de los embarazos, de las infecciones. Entonces acá hablan, ¿qué encuentro yo en esas descripciones? ¿Sí? Que esa percepción libre de sexualidad, por ejemplo, está promovida o es orientada o viene de ese proceso con la familia, ¿no? Entonces, mira, entonces, por ejemplo, yo voy a tomar este segmento del texto, me lo voy a llevar para allá, para mí, digo, lo selecciono, de todo eso digo, ¿cuál es el más chévere? Es este. Entonces lo ubico acá, ¿sí? Ellos hicieron aquí algo que fue que le pusieron las líneas después, pero esto debería ir acá, ¿sí?
en el código, entonces pego acá, no los voy a pegar todos, voy a escoger los que para mí son más relevantes, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, tienen los descriptores, les quedan cositas así, eso así de pequeño no nos sirve, entonces yo les decía, debemos dejarlo con contexto. Entonces, digamos, esto que tenemos acá, que me habla de, selecciono esta y voy a seleccionar otra, que es la de la persona que hablaba sobre lo que es la sexualidad. Por ejemplo, este también me llamó la atención, ¿sí? Ya escojo los que para mí me llamen la atención. No los voy a seleccionar todos. Flick, recuerden, hablaba del muestreo. Entonces es el muestreo de la información teórica, el muestreo, hasta el muestreo de la información de los actores. No la seleccionamos todas, seleccionamos aquella que sea más importante para nosotros. Entonces acá voy a hacerme un párrafo de descripción. Ese párrafo de descripción, ¿sí? ¿Qué me están diciendo ellos ahí? Respecto a la percepción libre de la sexualidad, fue común encontrar que para los jóvenes esta surge como producto de la interacción, ¿sí? De los jóvenes, de ellos, no, esto suena como feo. Interacción, como producto de un proceso de enseñanza promovido por los padres. ¿Sobre qué? Sobre el reconocimiento del cuerpo. Sí, mira, entonces lo que dice ella acá, sobre el reconocimiento del cuerpo, las prácticas sexuales, la prevención y la prevención, ¿sí? Por ejemplo. Y la prevención. Luego de ello, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto permite que las personas refieran que la educación sexual va mucho más allá de los embarazos y las infecciones. ¿Sí? ¿De dónde dice esto? ¿Esto qué es? Es una descripción de los segmentos de texto que yo seleccioné. Ahora, ¿qué me hace falta? ¿Qué creen que me hace falta? Vamos a ver aquí quién nos ayuda. Silvia Juliana. Silvia, ¿qué crees que debo hacer ahora? No sé, pues ya se puso la información. De pronto hacer como un análisis ya por parte de nosotros que Muy bien. interpretamos. Muy bien, entonces ahora vamos a revivir el muerto del capítulo 2, que se llama marco referencial. Muy bien, vamos a hacer un análisis. Entonces, vamos a venir acá a lo que pusimos. Los que lo pusieron y les quedó bien, no lo hicieron para Joana, pues súper bien. El que lo hizo para Joana, pues sí. Pues sí, mire por ejemplo este. Este no nos sirve para analizar lo que nosotros estamos escribiendo, ¿sí? Pero digamos la persona, ellos aquí lo pusieron así, este era su párrafo de interpretación. Claro que yo, digamos, estoy tomando un trabajo que no me corresponde, que no es mío. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacerme un párrafo de interpretación. Ese párrafo, ¿qué compone? ¿De qué está compuesto? Ese párrafo de interpretación, lo voy a poner así, pero no lo vayan a hacer así, interpretación, está compuesto de una afirmación, ¿sí? Que yo voy a hacer, más apoyado, el apoyo más, digamos, un autor que yo haga, más una breve conclusión que me conecte con la siguiente emergente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi siguiente emergente para este caso? Percepción conservadora. Bien, entonces voy a traerme el segmento de texto que ellos pusieron allá. Sin embargo, aquí no me sirve mucho
Por ejemplo, aquí me están hablando de la familia y del papel que tiene la familia. Ok, digamos que eso lo pusieron ahí. Entonces digo, por lo tanto, para los programas de salud sexual y reproductiva, va a ser fundamental la sensibilización, por ejemplo, de las familias, ¿sí? De las familias. Entonces, bueno, aquí nos dice, de pronto esto de aquí, ¿sí? Que yo tengo acá. Entonces, miro a ver si lo copio textual o vengo y lo parafraseo o algo que tengo ahí. Entonces digo, bueno, de pronto aquí lo que pasa es que el segmento de texto que tengo, pues no me apoya mucho lo que estoy diciendo, pero lo voy a ajustar como para que sea acorde a lo que estoy trabajando. Entonces dice, para los programas de salud va a ser fundamental la sensibilización de las familias. Y cuando hablo respecto a las familias, entonces digo, dado que la educación sexual integral permite que los sujetos vivan una sexualidad plena, ¿sí? Una sexualidad plena, entendida como no, ok. Ya aquí lo puse pegado, ¿sí? Pero ustedes de pronto dicen, ay, no, yo no voy a ponerlo, voy a parafrasearlo. Si lo quieren parafrasearlo, parafrasean. Bueno, ellos lo hicieron fue así, ¿por qué? Digamos que este es 2018. ¿Qué página es? Página 4. ¿Sí? Listo, ya hice esto, ¿sí? Entonces ya puse mi afirmación, que es esta que tengo acá. Ahora debo buscar aquí un párrafo, algo que me aporte mejor en relación con lo que tengo ahí. Una interpretación que yo voy a dar, que la tengo en este punto. ¿Y ahora qué me hace falta? El autor, ¿ahora qué me hace falta? Una breve conclusión que me conecte con la siguiente. Entonces, la siguiente, ¿de qué se trata? Esto permite ampliar las percepciones que aún permanecen en la población y que de algún modo, por ser conservadoras, impiden los derechos sexuales y reproductivos. Estoy inventando. Entonces, listo, reproductivos, listo. Entonces, ahora, ¿qué me dio paso? ¿A qué le doy paso? A la percepción conservadora, ¿sí? Entonces, y aquí paso entonces a mi siguiente emergente. Con la siguiente que se llama percepción conservadora, hago lo mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este ejercicio? Con cada una de las emergentes, por cada emergente, hago un ejercicio de descripción, cita o segmento del texto de los actores, más interpretación. ¿Sí? Son 3 párrafos que uno va a ubicar: descripción, cita, interpretación. Son como los 3 segmentos que uno tendría por cada emergente que debería trabajar. Ya trabajé la 1, ahora voy trabajo la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5. Ahora, resulta que a muchos les salieron acá un montón de emergentes, que era lo que yo les decía, hay que sintetizar. Entonces, en ocasiones, ustedes podrían abordar 2 a la vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá no decir, no empezar con una sola, sino empezar diciendo que en las percepciones de los jóvenes existen
posturas contradictorias, ¿sí? O contrarias, sí, contradictorias. Como la percepción libre de la sexualidad y la conservadora. Entonces voy a trabajar de a dos, ¿sí? Las voy a agrupar. Eso también lo puedo hacer cuando me salen muchas emergentes, ¿sí? Cuando no, pues es mejor que las trabaje una a una para que pueda profundizar en ellas. En ocasiones, si vieron que yo puse la interpretación aquí abajo, que es esta parte de aquí, que es esto que yo tengo, lo voy a poner esto acá para que de pronto se vea un poco más claro, ¿sí? Esto que yo puse acá de interpretación, hay personas que dicen, pero qué bobada, yo para qué lo voy a poner acá si lo puedo de una vez poner acá. ¿Se puede? Claro, también se puede. Lo importante es que no tengamos un documento, por ejemplo, solo con descripciones y segmentos del texto y sin nada de discusión. Esto es lo que se llama hallazgos hasta aquí. Y esto es lo que algunos artículos van a llamar discusión, ¿sí? Que ya es el proceso de interpretación. Cuando usted a alguien le dice, separe los resultados de la discusión, es separe esto que tiene aquí de esto que tiene aquí, ¿sí? Por eso, digamos, yo de entrada siempre lo pongo como así, como cuando en cuantitativa uno, aquí teníamos, no era un segmento del texto, sino teníamos un gráfico. Entonces uno describía el gráfico, ponía el gráfico y luego interpretaba el gráfico. Es lo mismo, ¿sí? No sé si hasta acá tengan alguna duda. ¿Están por ahí? O yo estoy Profe, súper bien. Dime. eh, en todas las emergentes, entonces, lleva como la cita dependiendo de lo que utilizamos en la matriz categorial, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo, digamos, yo acá vengo y me doy cuenta. ¿La cita de qué te referías? ¿De teórica o de esta? La que debemos colocar en la que es, o sea, de las tres componentes, la que está en amarillo que su merced colocó. Eh, Esta fue ahí sí. la que ellos pusieron acá en la matriz, ¿sí? Ajá, Por sí. ejemplo, de marco referencial. De pronto Ah, algunos eso. dicen, uy, esto me quedó flojito, cuando vienen y lo miran. Entonces, ¿qué les toca? Pues volver a abrir el marco referencial y mirar de allá qué les sirve para ponerlo acá, ¿sí? Por eso era que yo les decía que esta parte generalmente no es obligatoria. Esto del referente teórico conceptual no es obligatorio, ¿sí? Pero si uno lo hace una vez, se evitó el tener que ir, buscar, mirar si tiene algo y ya puede avanzar en la escritura más fácil. Por eso era que lo hacíamos. Pero si ustedes van y miran que eso no les sirve, yo ahí lo ajusté. Pero si uno mira, ahí hubiese sido mejor algún, digamos, algún teórico que hablara sobre la importancia de la familia en los procesos de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Por ejemplo. Pero yo ahí lo que hice fue que lo ajusté. Entonces, la gracia es buscar algo que sirva acorde a lo que yo estoy hablando. ¿Sí me dice entender? Sí. Sí, profe. ¿Profe? Dime. Entonces, bueno, dentro de esa parte que estamos explicando sería un ejemplo. Si yo tengo pues una categoría emergente y dentro de la categoría emergente tengo ubicados pues varios fragmentos de las entrevistas en general, ubico pues los que crea más convenientes para poner esa categoría. Sí, exacto. Por eso Okay, entonces yo hago el ejercicio de voy, los leo y digo, uy, muestre estos, ¿cuál fue el que más me gustó? De estos que hay o sea, acá. tendría que ser como que escojo los que, pues los que más se ajusten y los que tengan como la mejor, como la teoría más cercana a lo que busco, ¿cierto? Sí, exacto. Hay que evitar, por ejemplo, escoger segmentos como este. Miren esto. Sí, miren esto. ¿Esto para qué? Ahí no nos dice nada. Que tengan contexto, pues, Sí, ¿sí? exacto, que nos abren un poquito, que tengan como más carga. Oye, qué bueno que estés sin clase. Te extrañamos la última clase. Bien, Profe, yo tengo una dime. pregunta acerca de lo de Diego. O sea, no hay un máximo de segmentos. O sea, yo puedo de 1 hasta ¿cuánto? No, no hay un máximo de segmentos. Tú puedes escoger todos los que quieras y en la extensión que quieras. Por ejemplo, yo una vez escogí un segmento que tenía 2 hojas, ¿sí? Para un trabajo. Porque yo quería mostrar en ese trabajo en ese segmento, yo había dicho que la violencia era sistemática y que iba en detrimento del patrimonio familiar de las personas, ¿sí?
Entonces quería mostrar cómo los ataques contra esa población eran recurrentes, que la gente no alcanzaba a recuperarse en cuestiones económicas. Entonces puse un relato de casi hoja y media, 2 hojas, en donde la persona decía, tenía una tienda, vinieron y me saquearon, pedí un préstamo, luego vinieron y me robaron, luego volví y saqué la plata, luego vinieron y me sacaron las gallinas. Luego, entonces con ese relato yo pude demostrar lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces yo escojo. Ahora, esta forma de escritura, esto que estamos haciendo, que ahora que ustedes, digamos, lo mencionan, me dan paso para informarles al respecto, esta forma de escritura es una forma esquemática. No siempre un informe de cualitativa se escribe así. Va a depender del enfoque, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo un enfoque, esto podría ajustarse para un enfoque fenomenológico, podría servir, por ejemplo, para un enfoque, para la parte de discusión, análisis de los estudios narrativos, que también tendrán que hacerlo así. Pero resulta que los estudios narrativos, por ejemplo, están hablando, me voy a regresar, voy a abrir acá como si fuera un capítulo nuevo, y en mi capítulo 4 de hallazgos, ¿sí? Entonces, en ese capítulo 4 de hallazgos, lo mismo. Hago igual mi introducción, mi tema, hablo sobre los elementos de la población participante, y lo que hago es que si yo dije que iba a ser una historia de vida, entonces mi elemento 4.1 sería la historia de María, ¿sí? Entonces voy a tomar, por ejemplo, a ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos en su revisión de sus elementos o de sus segmentos, allá lo que hicieron fue clasificar la información, lo de antes, digamos que María en el conflicto, ¿sí? Entonces, antes de ella vincularse a un grupo armado, durante su vinculación y después. Entonces, acá lo que hacen, por ejemplo, el narrador entra, es como si fuera un cuento. Entonces, habla el narrador, que es el investigador, y entonces ese narrador lo que nos va a decir a nosotros es quién es María, ¿sí? María es una mujer de tal edad, ¿sí? Que vive en tal lugar. Aquí describe un poco a María y después de eso nos deja ver la historia de María, ¿sí? Entonces, en la historia, ¿qué va a poner? Va a poner toda la historia, el antes, por ejemplo, ¿sí? La va a organizar. Entonces, acá va a poner, por ejemplo, los segmentos y todos los relatos de ella ajustados, ¿sí? O sea, le va a quitar cosas que le sobren, como el que está arreglando un cuento, ¿sí? Ajustados para que se pueda leer la historia de ella, ¿sí? Entonces, organizados, los de antes, los de durante, los de después. Entonces, aquí ella empieza cuando era pequeña, ¿sí? Es todo desde ella. Yo vivía, ¿sí? En XYZ, ¿sí? Entonces, así. Luego, después, cuando entraron los grupos. Hasta aquí, los narrativos, por ejemplo, ellos no han puesto ninguna interpretación, ¿sí? ¿Sí? Ahora que logré salir del conflicto. Entonces ellos van a tener esto, ¿sí? Ya pusieron la historia de María. Pusieron 4.2, la historia de Josefa. Entonces lo mismo, hacen lo mismo. ¿Quién es Josefa? Los segmentos, lo ponen ahí. Hasta aquí ellos no entran a hacer ninguna discusión. Entonces, como pareciera que, pues es muy sencillo, es acomodarlos y ponerlos aquí. Entonces, luego de poner esto, digamos, ya tuve mis 2 historias de vida. Ahora, ¿qué debo hacer? Me puedo abrir un capítulo nuevo que se llame 5, discusión, o lo puedo poner ahí, 4.3, discusión, ¿sí? Entonces, en esta parte, yo preferiría mejor que lo hicieran como un capítulo nuevo, que se llame discusión. Y en ese capítulo de discusión, pues ahí, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer? A ubicar lo mismo que hicieron ellos en el capítulo 4. Entonces, es decir, poner su tema, ya no van a poner las características, el tema que están hablando, más las deductivas, un párrafo que les hable sobre eso, y luego ellos empiezan con su 4.1.
su 5.1, que sería, ¿cómo sería este? Ese sería, digamos, que mi eje de observación sea conocimientos. Entonces aquí en conocimiento hago lo mismo que estaba arriba. Ubico lo mismo. De conocimiento, entonces pongo la descripción de la red semántica, descripción, cita, interpretación. ¿Sí? Luego la red, luego descripción, cita e interpretación. Esto por cada emergente. ¿Sí me hago entender? Yo creo que respondí tu pregunta, María Camila. Camila, sí. Sí, María Camila. Sí, profe, muchas gracias. Sí, vale, y de paso le respondí a las compañeras de... Dime, Silvia. Profe, esto es que yo tengo una duda. Nosotros tenemos pues 2 actores, ¿no? Padres y docentes, y también hicimos 2 matrices porque salieron categorías diferentes. Entonces tenemos que hacerla por actores o por las categorías. Ah, bueno, si ustedes hicieron redes semánticas por actores, pues hablen primero, por ejemplo, aquí, ¿sí? Percepciones de la sexualidad desde los padres o desde los estudiantes, ¿sí? Y hacen primero padres y luego estudiantes. Si no quieren hacerlo así porque sienten que es mucho más trabajo, lo pueden hacer las dos a la vez. Y van es contrastando, ¿sí? Entonces los docentes dicen esto, los estudiantes, los padres dicen esto, los docentes hablaron esto, los padres dicen esto. Mientras que los docentes encontraron tal cosa, los padres encontraron tal otra. Ah, bueno, profe, gracias. O sea, ustedes eso tienen libertad de escogerlo. Yurley, ¿sí tuviste en cuenta la orientación, Yurley, Mari y Sharon, para las narrativas? Sí, profe, eso es que estaba pensando en eso de cómo iba organizada, cómo íbamos a organizar, porque pues nosotras ya tenemos como más o menos la historia de vida, ¿sí? O sea, lo que iría como el primer segmento, Sí. que iría nosotros empezamos con la historia de vida, así como, bueno, pues decidimos colocar como de cada tiempo la historia de alguna. Okay. Y luego entonces sí ya vendría lo que su merced nos está explicando sobre el tema, las deductivas y las descripciones. Listo, exacto, exacto. Ajá, muy bien, muy bien. Ahora, ojo, ¿siempre en toda investigación se usa red semántica? No, no siempre. ¿Cuál es obligatorio? ¿Cuál es el enfoque obligatorio para esto? ¿Qué tiene que hacerla? ¿Qué enfoque tiene que hacerla? Vamos a darle un punto para que se motiven. Un punto en la nota final del curso. ¿Cuál es el enfoque que pide que se haga red semántica? Obligatorio. La fenomenología, ¿no es? No, te vas a rajar. No, la fenomenología no. Hay un enfoque que es el sistemático, el que dice, uy, tienes que poner red semántica. La hermenéutica es un enfoque filosófico, hay que estudiar. ¿Quién dice? ¿Y cómo lo llama? Le tiene un nombre especial. ¿Cuál es el enfoque? Uy, muchachos. Vamos. ¿Qué crees, Claudia Rodríguez? No sé, profe, estoy analizando. ¿Cuáles fueron los enfoques que vimos? Profe, Dime. ay, no sé, ya me dieron nervios. Dilo. Será, es que no. No, pero analizo mejor mi respuesta. No, dale, a lo mejor sí es. Profe, la teoría fundamentada no. Muy bien, Lizzy. Te es el punto final. Muy bien. La teoría fundamentada y lo llama como codificación axial. ¿Sí? Para ellos esto es súper importante. Ellos no pueden prescindir de un relacionamiento categorial. El resto podemos ubicar otro tipo de esquemas, sí, mapas mentales, mapas de nubes de palabras, elementos. Siempre, bueno, a mí me parece chévere que uno incluya gráficos. Esto la verdad es personal. ¿Por qué me parece chévere? Porque la persona se ubica. Dice, ay, mire, esto fue lo que le salió. Vamos a ver, ¿sí? Entonces el lector se ubica más fácil,
¿sí? Pero tienen que ser así, no, tiene que ser obligatorio lo de las relaciones, no, para lo que es obligatorio es para teoría fundada o fundamentada, solo que las barreras se han hecho como tan difusas que se utiliza en la mayoría. Muy bien, Lindsay, acuérdame al final del curso, esos puntos adicionales para tu nota final de cualitativo. Bueno, profe, gracias. A ti. Al resto también por participar. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta acá? Entonces aquí, por ejemplo, se hizo con percepciones, ¿sí? Que era mi 4.1. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo, hago mi 4.2. ¿Cómo se llamaba mi 4.2? Experiencias. O sea, mi segundo objetivo. Recuerden, ¿usted qué dijo en su objetivo? Describir, identificar, analizar, comprender. ¿Cuál era su nivel de alcance? ¿Sí? Entonces, para que también lo tenga en cuenta, qué es lo que se espera de ese apartado. Entonces, por ejemplo, en experiencia se hace lo mismo. Se describe la red semántica, se hace la red y se pone la red semántica y se pone una interpretación por cada emergente. Recuerden que si le salen muchas emergentes, se pueden agrupar, ¿sí? Listo, terminé de hacerlo. Terminé de hacer esto con mis, las de experiencias. Ahora, ¿qué debo hacer? Cerré, ojo, nunca, nunca, nunca uno puede terminar un apartado, un capítulo, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? Se acabó el capítulo aquí y yo no cerré, no, siempre hay que, nunca se cierra un capítulo con una cita de alguien, nunca se cierra, sí, ustedes tienen que cerrar el apartado que ustedes están revisando, entonces hay que hacerle el cierre, por eso al final, digamos, de este, pues terminarían con la interpretación de la última emergente. Ahora, ¿qué nos falta? Como una conclusión del apartado, profe. Muy bien, ahora venimos a nuestro capítulo 5. Muy bien, Diego. Se llama ¿cómo? Conclusiones, que para los de los narrativos se llamará capítulo 6, ¿sí? ¿Qué es lo que uno espera en unas conclusiones? Mire, las conclusiones, recuerden que ellas van cruzadas con la justificación. Si usted en su justificación prometió cambiar el mundo, pues aquí nos cuenta si lo cambió o no lo cambió. Por eso había que ser muy mesurados en la justificación y en el nivel de compromiso que se estableció. Entonces acá, en esta parte, vamos a hablar de las conclusiones deben hacerse en 3 dimensiones. Deben hacerse teóricas, metodológicas y de hallazgos, ¿sí? O de resultados. Entonces, a nivel teórico, entonces, por ejemplo, si yo estoy, no se separan, no se ponen conclusiones teóricas, conclusiones metodológicas, no, eso no se separa. Esto lo pongo así simplemente para que se den cuenta respecto a las 3 dimensiones que nosotros debemos manejar, ¿sí? Son solo esas 3. Entonces, ¿qué es lo que uno hace a nivel teórico? Es decir, por ejemplo, si ellos están estudiando la sexualidad, voy a inventar, la están estudiando desde un marco interpretativo, desde la psicología, ¿sí? Pues hay que decir si ese marco interpretativo aún está vigente. ¿Es vigente? ¿Sí? O sea, es decir, ¿ha cambiado? Recuerden que generalmente la cualitativa dice que es importante preguntarle a la gente, porque es importante construir teoría sustantiva, o sea, teoría de la gente, porque los marcos interpretativos que tenemos ya no son actuales. Entonces, aquí hay que decirse si, por ejemplo, la sexualidad desde ese marco es vigente o requiere, digamos, mayor trabajo, si ese marco que yo tengo allá, ese marco referencial permitió interpretar las cuestiones de las personas, los imaginarios, las percepciones, lo que yo estuviera trabajando. También deben haber conclusiones metodológicas, debe haber conclusiones en este sentido. Entonces, las conclusiones metodológicas, ¿de qué se trata? Yo dije que iba a usar la fenomenología, ¿sí? Ese era mi propósito, que era un ejercicio fenomenológico. Pero realmente la fenomenología es pertinente o fue adecuada más bien para el proceso. ¿Qué recomendación puedo hacer en términos de la metodología? Entonces, por ejemplo, la metodología esta habla mucho acerca de trabajar con el individuo, con el sujeto, solo hablar con él o con ella, pero yo me di cuenta que sí es muy importante hacer un ejercicio colectivo. Entonces digo, mire, la recomendación es que los estudios fenomenológicos, ¿sí? O sea, es decir, primero,
el tipo de metodología fue adecuado o no fue adecuado en la medida que permitió tal cosa o no permitió tal otra. Y la recomendación es decir, por ejemplo, que los estudios fenomenológicos realicen o apliquen, utilicen técnicas grupales para, por ejemplo, buscar mayor confidencialidad, ¿sí? Consistencia de los datos. Por ejemplo, entonces eso lo dije a nivel metodológico. Y de hallazgos, mire, ojo, yo aquí siempre digo mínimo y la gente le fascina el mínimo, ¿sí? Entonces, mínimo un párrafo por categoría deductiva, ¿sí? Entonces, si yo dije que iba a trabajar la categoría de conocimientos, de, ¿cómo se llama esto? De percepciones y experiencias, la que trabajan estos compañeros de sexualidad, entonces una al menos de percepciones y una al menos de experiencias, ¿sí? Listo, entonces eso sería en cuanto a mis deductivas. ¿Yo qué les recomiendo? Resulta que ustedes tienen que volver, así estén cansados con el trabajo, cuando ya hayan terminado este capítulo 4 y lo tengan ahí, ¿yo qué recomiendo? Entonces coge una persona, el que lo haya cogido menos, y lee todo el documento, todo el trabajo. Unifica tiempos, por favor, unifiquen tiempos. No pueden estar hablando en pasado, en presente, en futuro, en todo el trabajo. Entonces esa persona unifica tiempos, va revisando y va concluyendo. Se abre un Word al lado de su trabajo, ¿sí? Entonces a medida que va leyendo, va diciendo, aquí tiene, por ejemplo, lo teórico, voy a inventar, aquí lo tiene, entonces va leyendo y va escribiendo ahí a nivel teórico, la propuesta hecha por fulano de tal, fue vigente, permitió entender tal cuestión, a nivel metodológico, y la persona a medida que va leyendo el documento, va sacando sus hallazgos, sus categorías. Cuando lean, por ejemplo, acá esto, entonces aquí estos elementos que se ponen aquí en rojo que ustedes afirmaron son sus pequeñas primeras conclusiones, ¿no? Entonces después con eso pueden armar una conclusión más grande, sustentada. En las conclusiones, ojo, este apartado que no lleva, no tiene citas ni elementos, por ejemplo, de los resultados, ¿sí? O sea, aquí ya no viene ni, por ejemplo, como dijo el actor clave, ¿sí? No tiene citas ni de autores, ¿sí? Entonces, o lo que dijo según Pierre Bourdieu, nada de eso, ¿sí? Entonces, aquí ya es solo de nosotros, solo nosotros, lo que fuimos hablando. ¿Cómo cerraría un buen capítulo de conclusiones? Que dice uno, bueno, ¿y aquí qué sería bueno? Bueno, en esta parte sería bueno que ustedes nuevamente hicieran énfasis o resaltaran cuáles fueron los alcances y limitaciones. Por ejemplo, esto lo pueden incluir en lo metodológico, ¿sí? O sea, ¿qué es hacer investigación en tiempos de pandemia? Por ejemplo. ¿Qué les dificultó a ustedes? ¿Sí? Y luego de ello, ¿cómo cerramos? ¿Cómo se hace interesante mi trabajo? Si yo me abro en esta parte adicional a los anteriores, pues me hago unas recomendaciones. ¿Sí? Recuerden que nosotros vamos a hacer recomendaciones porque somos trabajadoras y trabajadores sociales. Entonces, ¿recomendaciones en qué sentido? Recomendaciones, una, sobre estudios. Entonces, mire, se requiere profundizar en los imaginarios, en las experiencias, en algo que ustedes hayan encontrado, que digan, uy, vea, ese dato hubiese sido chévere, por ejemplo, yo no indagué en la estética, y sería chévere indagar en la estética. Entonces voy a proponer ahí estudios nuevos. Y también voy a hacer recomendaciones de intervención, ¿sí? O sea, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Cómo podría intervenirse un problema de estos en el lugar en el que yo estoy? Ahora, generalmente esta amiga siempre va de último en las conclusiones, generalmente va al final, ¿sí? Estos van en el orden en que a ustedes les parezca más cómodo hablar. Por ejemplo, hay personas que dicen, es más fácil pasar de lo teórico luego a los hallazgos. Entonces, esto de fenomenología, lo voy a poner todo eso, lo voy a poner primero, voy a hablar de lo metodológico, luego de lo teórico y luego de los hallazgos. Ustedes son los que determinan qué orden le dan. Lo cierto es que ellas deben tener estas dimensiones en este ejercicio. Esto no viene por puntos, o sea, no viene con viñetas, no es con viñetas.
Es continuo, o sea, tienen que aprender a conectar. Usen bien los conectores. No siempre se usan conectores para todo párrafo, por lo tanto, no obstante, ahora bien, ¿no? Sino que si, por ejemplo, mi trabajo, mi párrafo termina, marco interpretativo es vigente. En esta medida, se logró, ¿sí? Entonces, continúo con la idea que tengo arriba y puedo hacer una continuidad de la idea que yo estoy trabajando, ¿vale? Para que ustedes no siempre estén pegando y pegando y pegando conectores, que eso no realmente no garantiza que usted esté conectando el texto, ¿sí? Lo que conecta el texto son las ideas que usted tiene que desarrollar. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? No, profe, de momento no. Todo claro, bien. Entonces, esto es trabajo. ¿Yo qué recomiendo para el curso? Resulta que siempre hay alguien que se carga de trabajo y termina apuntándole a hacer varias cosas a la vez. Yo recomiendo que es bueno que si usted es de esa persona envidiosa que cree que es el único, o esa persona que es, que no envidiosa, sino que usted cree que es el único, la única persona que podría hacer ese trabajo bien y que su compañero no, pues bájele un poquito a la guardia e inténtelo hacer. Deje que su compañero o compañera realice al menos una descripción. Sería bueno que ellos hagan el ejercicio de escritura, ¿sí? No crea que usted es la única persona que pueda hacer eso, ¿vale? Sea de trabajo para que el otro también haga y aprenda, desarrolle la habilidad. No se recargue y no cargue compañeros, ¿sí? O sea, no se recargue de trabajo y no cargue gente para que pase una materia sin que al menos haga un ejercicio de escritura, ¿vale? Si es su amigo, con más razón, no le haga ese daño a su amigo, imagínese en el trabajo que le pidan que haga un estudio cualitativo sobre algo y no tenga ni idea ni cómo se hace. Entonces, si es su amigo, con más razón, téngale más cariño y ayúdelo a que haga el ejercicio de escritura. Nosotros ya llegamos acá hasta hallazgos, pero resulta que tenemos un pendiente, ¿sí? Como ella se mueve, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos hace falta arreglar? Profe, el punto de metodología. Muy bien. Entonces, ahora debemos, voy a darle aquí un enter, ¿sí? Y debemos ir a qué parte, a mi capítulo 3, a mi, creo que era 3.3, 3.2.3, fase analítica, ¿sí? Creo que era la que tenía. Entonces nosotros tenemos aquí dos elementos que debemos trabajar. Primero, el 3.2.2, que sería fase de trabajo de campo. En esta fase de trabajo de campo, pues hay que ajustarla porque resulta que ustedes dijeron, vamos a llamar, vamos a mandarles un link y les vamos a leer el consentimiento y después nos vamos a encontrar con ellos y después vamos a grabar. Pues acá ya no hay que hablarlo en futuro, sino ajustarlo en relación con lo que se hizo, ¿sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, se habla del acceso, ¿sí? De la permanencia, como lo estábamos haciendo, cómo hice para acceder a la población, cómo hice para permanecer en ella, y generalmente se habla de la salida, es decir, cómo es la salida de mi campo. Yo simplemente los dejé de contactar, no les volví a hablar, hice un ejercicio de validación, se quedó en establecer un nuevo contacto, bueno, en fin, cómo hice ese proceso. En esta dimensión también es bueno hablar de los alcances y limitaciones. Eso se ponen, yo les dije que los puedan poner en conclusiones allá al final, pero generalmente donde se ubican son aquí, en la fase de trabajo de campo, ¿sí? Acá es en donde dice uno, mire, ¿cuál fue mi alcance y mi limitación en el trabajo de campo? ¿Bien? Y luego en la fase analítica, entonces vamos a empezar a reconstruir lo que nosotros hicimos, ¿sí? Recuerden que la fase analítica depende del enfoque que yo esté utilizando. Por ejemplo, Rodríguez, él dice que se hace una reducción, una disposición y transformación, ¿sí? Y nos dice que hay una obtención de resultados y verificación de conclusiones. La de fenomenología, que la mayoría tienen, nos habla de una etapa descriptiva, una etapa previa, de una etapa descriptiva, de una etapa estructural y de una etapa de discusión, ¿sí?
Listo. Para esto que tengo yo acá arriba de reducción y disposición, es lo que para ellos, esto que tengo acá, es lo que para ellos se va a llamar etapa previa y descriptiva. Ahí va a estar, ¿sí? Esta parte de disposición y transformación. No, esta parte de transformación, por ejemplo, o estructuración y de resultados es lo que va a aparecer en esto. Hay que igual que leer qué es lo que nos dice el autor que van en estas etapas, ¿sí? Si él les dice, por ejemplo, etapa previa, se organiza la información, no sé qué, se describen los datos, las relaciones, lo que se estaba pensando, luego se estructuran segmentos acorde a categorías, entonces acá sería el proceso de categorización y este sería el proceso de interpretación. En otras, por ejemplo, en fundamentadas se llama codificación abierta, axial y selectiva, ¿sí? Entonces, si esta, por ejemplo, sería la parte naranja de la primera, la axial sería esta parte que está acá en transformación, voy a ponerlo aquí como con resaltador, la axial, y la selectiva para ella sería esta parte que tenemos acá, ¿sí? La selectiva. Y en etnografía, por ejemplo, las etnografías lo que trabaja es un elemento que se llama la interpretación, ¿sí? La interpretación lo trabaja es mediante la triangulación. Entonces, para ella va a importar que uno describa todo el proceso, pero que haga énfasis en la triangulación. Entonces, depende del enfoque que yo tenga. Yo lo voy a orientar con este y usted va a revisar según su autor estos de aquí, cómo los organiza, ¿vale? En la narrativa también hay otras fases, entonces hay que mirar las fases que ustedes hayan dispuesto de sus autores. No pueden poner estas fases, estas tareas. Estas no, son las de su enfoque, ¿vale? Que era lo que habíamos conversado en una ocasión pasada. Entonces aquí, ¿qué es lo que debo decir? ¿Qué fue lo primero que hice cuando ya terminé de hacer las entrevistas? ¿Qué hago? ¿Qué hice? ¿Quién me dice? Ya colecté las entrevistas, ya entrevisté a las personas. ¿Ahora qué hago? Transcribir. Bien, antes de la transcripción, lo primero que hice fue organizar los datos, ¿cierto? Entonces, permítanme, voy a abrir acá un archivo que quiero ver. Quiz, cualitativa. Ok. Entonces, lo primero que hice durante este momento es una vez aplicados los instrumentos y técnicas, se procedió a la organización del material, ¿sí? ¿Cómo lo organizamos nosotros? Lo organizamos por tipo de material, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta unas aplicadas se procede a la organización del material, teniendo en cuenta el tipo, ¿sí? Elementos poblacionales, como consecutivo, edades, sexo, o sea, los que ustedes utilizaron, así como fue enumerada, no, entonces, así como se identificó, no, entonces voy a dejarlo hasta ahí, edades y sexo, ¿sí? Entonces acá luego de poner eso de las edades y el sexo, entonces aquí pongo en la siguiente figura se explica el código utilizado. Entonces, ¿qué van a poner? Van a hacer una figura con su código. Yo aquí tengo una que he realizado previamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que tengo acá.
vengo para acá, le doy pegar como imagen, y aquí lo voy a ajustar para que no me quede tan grande. Entonces pongo mi código y digo entrevista semiestructurada, actor clave 1H motriz. Y luego de ella, entonces pongo una indicación que me dé cuenta qué es la entrevista, qué es ese, refiere al tipo de instrumento. La gracia es que acá digan, para el caso, cuáles son los instrumentos que hay, entrevistas semiestructuradas, diarios de campo, DC, ¿sí? Que expliquen ahí el código. Por ejemplo, acá como en este se hace, refiere al actor clave seguido el número consecutivo, que puede ir desde 1 hasta 6, entonces ya sabe uno que hay 6 actores clave. H refiere el sexo del actor, que puede ser hombre o mujer, y el tipo de discapacidad para el caso puede ser motriz o visual, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un elemento gráfico mostrando cuál es el código que voy a utilizar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien, pues acá leo lo mismo, le pongo la figura, la titulo, ok. Luego de ello, ¿qué hice? Ah, bueno, entonces ahora sí lo que nos dice la compañera Luisa. Entonces, ¿a qué pasé? Cuando una vez organizado el material, entonces, ¿qué se hizo? Con el material organizado, se procedió a realizar la transcripción. Ah, para la transcripción de las entrevistas y de la aplicación de las técnicas. Ustedes no me van a adjuntar las transcripciones porque resulta que ustedes le dijeron a las personas que iban a guardar confidencialidad. Entonces, en serio, guarden la confidencialidad. No se las tienen que pasar a nadie. Es más, eviten que ese material esté rotando por internet y demás. Cuiden en serio a las personas que muy amablemente les dieron a ustedes esa información. Entonces, no es para estárselas rotando, no es para estárselas dando a alguien, a otro estudiante, para que el otro semestre haga su informe, no. Entonces, eso es para guardar la promesa ética que ustedes hicieron con ellos, el compromiso ético. Entonces, acá, se procedió a realizar la transcripción de las entrevistas y la aplicación de las técnicas, ¿sí? Para ello, se identificaron las voces de los actores y entrevistados y entrevistadores, así como se asignaron códigos a fin de tener una transcripción lo más fiel posible y garantizar la consistencia o la confiabilidad de los datos. Entonces, acá pueden, ¿qué pueden poner? En el siguiente cuadro se encuentran los códigos. Ahora, si sus códigos ustedes hicieron unas tablas muy grandes de códigos de transcripción, pues la van a poner en anexos, ¿sí? Sí, pero si es una tablita pequeña, entonces, por ejemplo, como esta que voy a poner aquí, pues vale la pena, la voy a poner aquí nada más. Yo aquí voy a poner esta que tengo, por acá la puse para el curso, ¿dónde la puse? Acá no está. Denme un segundo, ya la uso. Ok. Ok. Ahí ya me está abriendo, un segundito. Por favor. Entonces, yo pongo, por ejemplo, una tabla o un cuadro o unas viñetas en donde los voy a poner aquí. Voy a decir esto. Voy a darle aquí insertar, le pongo una tablita y le pongo la información que yo había dispuesto de los códigos, ¿sí? Entonces, aquí expreso. Entonces, entre paréntesis se ponen los sentimientos, se eleva la voz, error de origen, y lo pongo ahí,
¿sí? Entonces estos son mis códigos. Resulta que esto es muy grande, ocupa 2 hojas. Pues ¿para dónde va? Para anexo, ¿sí? Entonces aquí tendría que poner apéndice Z, el apéndice que vayas. D, X, B, el que vayas. Entonces acá ponemos los códigos de transcripción. Luego de ello, ¿qué hicimos? Transcribimos y ¿qué pasamos a hacer? Sharon, ¿qué se hace después de transcribir la información? Sharon, Juliana. ¿No está? Sharon, Juliana. Bien, gracias. Dime qué se hace, por favor, cuando, luego de transcribir, ¿qué hace uno? Luego de hacer la transcripción. Tú transcribiste, luego, ¿qué hiciste? Ella está escribiendo, pero creo que es por el interno. Te vamos a esperar. Bien, lo del análisis. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Cómo se llama lo de? Ya codificamos, que estos eran los códigos. ¿Ahora qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice? ¿Ya se codificó? Muy bien, categorizar. Muy bien, Sharon. Entonces, con la información transcrita se procede a categorizar, muy bien, Sharon, a categorizar, y muy bien, Yurley, los insumos, ¿sí? Teniendo en cuenta las categorías deductivas, ¿sí? Que fue lo que nosotros tuvimos en cuenta. Entonces ya hicimos el ejercicio de la categorización abierta. Luego de hacer esa categorización abierta, teniendo en cuenta las categorías deductivas, luego de ello, la información se dispuso, pongámosle así, se dispuso en una matriz categorial. Ah, aquí sí van a poner categorial. Entonces acá en esta matriz categorial sí van a poner apéndice, no sé, X, cuál es el apéndice, y van a juntar la matriz categorial. Ojo, hay que aprender a poner tablas en Word. No pueden poner una matriz categorial, una imagen, para que yo vea en una imagen todo allá en una hoja. Hay que aprender a poner un cuadro en Word, ¿sí? Así como este, mire, que uno puede abrir, está en Word, y uno dice, ay, lo puedo leer, ¿sí? Hay que aprender a ponerlo allá en el informe. Entonces hay que aprender a copiar, pegar de Excel, para que no vayan a ponerlo como imagen. Entonces eso no. Entonces luego de ello la información se dispuso en una matriz categorial y se procedió, y se realizó el conteo de categorías. ¿Recuerdan el conteo de categorías? Buscando así las más fundamentadas. ¿Sí? Una vez hicimos eso, ¿qué hicimos? Listo, contamos las categorías, las tenemos en la tabla. ¿Qué pasamos a hacer? La red semántica. Muy bien, muy bien. Con esta información, entonces, es que estoy usando mucho el luego y con la información y se procedió. Tengo como eso ahí como en la cabeza. Entonces, buscando las más fundamentadas. Se construyeron, no, entonces con la matriz no, a partir de las categorías deductivas y las emergentes, se procedió, se buscó
el relacionamiento categorial. El relacionamiento categorial. Entonces resulta que nosotros también hicimos unas relaciones para eso, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan que habíamos dicho que para el análisis entonces debía haber una serie de relaciones? Voy a buscar aquí mi tablita de relaciones. La tengo por aquí, la tengo por aquí, ok. La tengo por aquí. Entonces voy a venir aquí, muestre a ver, aquí la tengo. La voy a seleccionar. Y la voy a pegar acá. Esta. Sí. Profe, ¿Sí? es que nosotros, mi grupo, hicimos la red semántica que se descargó de Atlas. Sí. Pues ahí, o sea, la relación se hace es con conectores. Entonces, y la flechita siempre está como esa que dice, es parte de, o sea, es como un puntico y una flechita a veces, y a veces están las dos flechitas así como la primera. Entonces, ahí, ¿qué hago? No, o sea, si las sacaste del Atlas, se busca el relacionamiento categorial. Aquí lo importante, más allá de poner la tabla, es decir, el tipo de relaciones que ustedes hicieron, ¿sí? Más allá de poner esa tabla. Entonces, tú aquí pondrías, por ejemplo, las que usaste del Atlas, el relacionamiento categorial, indagando en asociaciones, ¿sí? En causas, en contradicciones, ¿sí? Entonces yo aquí puse la tabla, pero si no lo hicieron así, aquí lo que deben aclarar, acorde a lo que plantea o a lo que propone o a lo que permite el software para análisis, si lo hicieron por ahí. Vale, profe, gracias. Bien, y si no lo hicieron por ahí, pues entonces esto se lo vuelan, ¿no? Porque va a ser, aquí miren que esta reacción quedó bien floja, pero lo que hay que hacer en esta parte es decir que las categorías se relacionaron y que las relaciones que se tuvieron en cuenta son las de esta tabla. ¿Mm? O si no hicieron tabla y lo hicieron así, si los quisieron, lo hicieron por Atlas, pues ponerle esta parte de arriba. Bien, entonces listo, establecimos relaciones, muy bien. Luego de establecer las relaciones, ¿qué pasamos a hacer? Hicimos las redes semánticas, tal. Redes semánticas. Listo, ¿qué hicimos luego de las redes semánticas? El análisis, profe, a partir de esas redes. Muy bien, eso es lo que Rodríguez llama esto, obtención de resultados y verificación de conclusiones. Entonces, esto es la transformación de los datos, se los voy a señalar. Esto es transformación, esto es de transformación de Rodríguez. Esta parte es de, no, transformación no es eso. Esto, desde acá es transformación, ¿sí? Para él, esto es reducción, de aquí para arriba, ¿sí? Entonces, la reducción que tiene la codificación y la categorización. Esto es reducción. Esto hace parte del ejercicio de reducción, esto hace parte del ejercicio de disposición y transformación. Y entonces ahora vamos a mirar obtención de resultados y verificación de conclusiones. Entonces acá podemos poner que con las redes semánticas, el equipo procedió a realizar el análisis, a realizar la interpretación de los datos, ¿sí? Teniendo en cuenta que a partir de la triangulación, ¿sí? Entonces, ¿qué triangularon ustedes? ¿Quién me dice qué triangulamos nosotros en la clase? ¿Qué fue lo que triangulamos? Allá en el documento ese que hablamos de hallazgos, ¿qué es lo que vamos a triangular? ¿Cuáles son las tres perspectivas?
Profe, No es lo de... Creo que Ah, abrió el micro delay y luego creo que lo abrió, ahora se me volvieron. ¿Yurley, ibas a decir algo? Profe, no, pues sí, pero no, creo que estoy mal. Dilo, no importa, es mejor cuando están mal que cuando están bien. Que si no se hacía, digamos, a partir de la ¿qué? De la matriz categorial. La triangulación. Bien, ok. Pues sí, de ahí sacamos dos elementos. profe, no es también lo de la teoría. ¿Sí? Lo recogido en la teoría también. Muy bien, entonces, hace ¿qué parte de la triangulamos? triangulación. El marco teórico, referencial, ¿qué más? ¿Con qué? Y lo recogido, los hallazgos, ¿no? Lo de las entrevistas. Muy Lo bien. recogió ¿Y las cuál es el entrevistas. tercer punto? Y ahí ya no sé. ¿Quién más Tendría está, que ser- ¿quién? Señora, ¿Quién más está opinando en ese capítulo de hallazgos? ¿Cuál es? nosotros, ¿no? El investigador, o sea, el punto de vista del La investigador. interpretación, ¿sí? Sí, la interpretación del investigador. Entonces, acá lo que vamos a poner, a partir de la triangulación de los insumos, ¿sí? Colectados en campo, el marco referencial y la postura del investigador. ¿Sí? Ahí está, mire, triangulados, nuestros tres elementos: insumo, marco y postura del investigador. ¿Sí? Ahora, nosotros solo triangulamos, aquí nosotros no triangulamos, recuerda que la triangulación uno la puede hacer de métodos, o sea, contrastar los métodos, no, nosotros solo triangulamos es en esta parte, ¿sí? Para el caso. Y algo que no vamos a hacer en este curso, pero que es importante que siempre que hagan cualitativa lo hagan, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces, con el documento de hallazgos preliminar, se realizó el proceso de validación con las personas, con los participantes, ¿sí? O sea, uno no puede, no debe hacer, por ejemplo, este ejercicio y después no socializarlo con ellos, validar si realmente lo que uno interpretó, recuerda, es lo adecuado o no y demás. Entonces ahí ya con eso pasamos a nuestra fase informativa, que es decir que ahí nos centramos en la producción escrita y final del texto. Y ahí ya terminaríamos nuestro capítulo, nuestro ajuste en la fase analítica. ¿Sí? Es poner estas cuestiones. Recuerden anexar el apéndice de la matriz categorial. Si por ejemplo usted hizo matriz categorial y también sacó los documentos que le salen de Atlas TI, pues en ese mismo apéndice usted pone la matriz categorial y después pega esos documentos de la matriz de Atlas TI. Allá los pone para que la profe los vea. Eso es para que la profe vea que usted hizo el trabajo. Cuando usted esté trabajando, por ejemplo, en un lugar en donde solo tenga el software y sea eso más fácil, uno se evita todo esto, ¿sí? Entonces simplemente pone aquí con la información transcrita, se procede a analizar los insumos a partir con el apoyo del software Atlas TI. Punto. Ahí se acaba el análisis. Si lo hacen solo con Atlas, pero para el caso del grupo tenemos que hacerlo un poquito, extender este pedacito. Dime, Camila. Profe, es que usted dijo que nosotros no teníamos que anexar las entrevistas, la transcripción de la entrevista. Pero entonces yo tengo una pregunta y es que nosotros como técnica hicimos unas líneas de tiempo para cada entrevista, para cada participante se hizo una línea de tiempo. Y usted nos dijo que debajo de la línea de tiempo colocáramos la transcripción cuando se hizo esa línea de tiempo. Entonces ahí, ¿qué? O sea, colocamos solo la línea de tiempo. Solo la línea de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes hicieron la técnica de la línea de tiempo, en una parte de los hallazgos, eso es una información valiosa. Ustedes dicen, bueno, esa línea de tiempo en donde la voy a incluir, ¿sí? Pueden incluirla en el capítulo de hallazgos, donde ustedes consideren que va a ser adecuada para explicar algo, ¿sí? Para que no las pierdan. Ahora, o construir una línea de tiempo general agrupada de todos los actores e incluirla. A mí no me adjuntan, no adjunten nunca entrevistas, por favor. ¿Vale? Y si solamente se pone, por ejemplo, que se hizo la línea del tiempo y se coloca abajo en los anexos.
Sí, exacto. Está bien, Ah, bueno, listo. está bien. ¿Vale? No sé si hasta acá tienen alguna duda. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime, por favor. ¿Será que su merced nos puede recordar bien los anexos que van en esta última entrega? Van todos los que teníamos en la anterior, o sea, en total, venga, les digo, vamos a hacer acá la lista de apéndices. Aquí se llaman apéndices. Y recuerden lo de las listas especiales. Entonces, el apéndice A, por ejemplo, va a ser la matriz bibliográfica. El apéndice B va a ser el cuadro categorial, ¿sí? Que es en donde viene la categoría, la descripción de la categoría y la pregunta, ¿sí? Las preguntas, perdón, de investigación. Luego el apéndice C vienen los instrumentos. O sea, ahí pueden poner ustedes, por ejemplo, la entrevista semiestructurada. Hay personas que hicieron apéndice C, entrevista semiestructurada, apéndice D, diario de campo, no pasa nada. Semiestructurada, el diario de campo y la técnica. Listo. Luego de los instrumentos, vamos a poner cuadro, categorial, entrevista, instrumentos. Luego de eso, que habíamos dicho, el consentimiento informado. Otro que tenemos es la matriz categorial. Ahora, este sería opcional, es decir, el libro de códigos, ¿sí? El libro de códigos, ¿en dónde va? Si, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que las tablas que hicieron de códigos son muy grandes, ¿sí? Estas. Entonces, esta del código de la transcripción lo ponen en el apéndice. Si no, pues lo dejan ahí. Este es, digamos, si no lo ponen en el texto, lo ponen como un apéndice. Creo que son esos. No sé si alguien me recuerda otro. Aquí van a poner el Excel más lo que sacaron del programa. Profe, ¿Dime? lo que son los consentimientos informados, ¿esos no se adjuntan? No, no. Tú los hiciste, los aplicaste, los tienes. Si los tienes, adjúntalos. Después del formato, pone el resto. Si no lo tienes, no lo pongas. ¿Sí? Ah, listo, profe. Vale. Si no lo tienes, porque yo entiendo que la mayoría lo aplicó, lo hizo fue oral, ¿no? Lo leyó. Entonces, si lo leen, pues va a ser, sí, difícil que si lo leen, si lo leyeron, pues cómo adjuntarlo acá, ¿no? Ahora lo que se está haciendo es digitalizarlo, pero si no lo tienen, pues no. Bien, yo confío en que ustedes lo hicieron. ¿Alguna duda, pregunta? Dime. Profe, usted dice que debemos adjuntar lo de la matriz categorial, perdón, la matriz bibliográfica, eso, pero también lo de Atlas, pero en el caso de Atlas, ¿qué se adjuntaría exactamente? En el caso del Atlas, lo que se adjunta del programa aquí, después del Excel, son los documentos categoriales, ¿sí? Recuerda que tú ibas a códigos, ibas a donde dice imprimir, entonces ahí que encontrabas imprimir códigos y te salía un documento de reporte, ese donde te salía cita 1, tal, pues eso los copias y los pegas desde debajo del Excel, ¿sí? Ah, ok, profe, los reportes de cada categoría. De cada categoría. ¿Sí? Ok, Ay, que me gracias. salen ayer dijo la compañera, uy, pero son un montón de hojas, bueno, pero van en apéndice. No pasa nada, recuerden que todo el trabajo debe cumplir con las normas y no debe exceder las 60 páginas, pero hay que ponerle carne a esos hallazgos, que no les queden tan flojitos, ¿vale? Creo que va a tener la grabación, no la había detenido.